Bueno, pues pasamos al vídeo explicativo de las magnitudes eléctricas más importantes, o al menos con las que nosotros vamos a trabajar. Recordemos que el concepto de magnitud en física significaba, es decir, una magnitud es aquello lo cual es susceptible de medición. Básicamente, con las magnitudes, nosotros lo que percibimos son los fenómenos que ocurren en el mundo, ¿no? En el exterior, fuera de nosotros, de nuestro yo. Por ejemplo, una piedra que cae o unos electrones que se mueven a partir, o mejor dicho, en un circuito eléctrico. Entonces, nosotros esos fenómenos los percibimos a través de las magnitudes. En electricidad, al menos en este curso introductorio, veremos las magnitudes de tensión o diferencia de potencial, intensidad resistencia y potencia eléctrica. Recordemos que en un circuito eléctrico, por ejemplo, dibujamos un circuito eléctrico elemental formado por una pila, un interruptor y una lámpara. Pues en este circuito eléctrico el generador producía esa corriente o energía eléctrica. Esa corriente eléctrica circulaba por el circuito cuando el elemento de control estaba accionado, es decir, cuando el interruptor estaba cerrado en este caso, y el receptor aprovechaba esa energía eléctrica para transformarla en otro tipo de energía más aprovechable y más útil. Muy bien, pues una forma de cuantificar cuánta energía por cada carga que pasa, porque recordemos que aquí pasaban cargas, y con carga me refiero a electrones, es decir, electrones son los que se mueven en un lazo cerrado por el circuito. Pues una forma de contabilizar cuánta energía entrega la fuente de energía o el generador al receptor es mediante la tensión o la diferencia de potencial. Entonces la tensión la definiremos como la energía por unidad de carga que transfiere una fuente de energía o un generador a un circuito. La magnitud la representaremos por la letra V mayúscula y su unidad de medida será el voltio. Voltio. Y se representará por la V también. El instrumento de medición de la tensión es el voltímetro. Otra magnitud muy importante es la intensidad de corriente. Con la intensidad de corriente mediremos cuántos electrones pasan por el circuito en una porción de tiempo. Imaginaos que los electrones pasan por aquí, y yo quiero contar cuántos electrones pasan por segundo. Bueno, pues eso se realiza con la intensidad. Buscando un análogo con los circuitos hidráulicos, que yo creo que un circuito hidráulico es más intuitivo,
una forma de medir cuánta agua pasa en un tiempo determinado en un circuito hidráulico es una magnitud que es el caudal, que seguro que todos habremos escuchado qué significa la magnitud caudal. Bueno, pues el caudal para los circuitos hidráulicos es el equivalente de la intensidad de corriente para los circuitos eléctricos. La tensión o la diferencia de potencial sería el equivalente a la presión para los circuitos hidráulicos, es decir, los circuitos de agua. Muy bien. Otra magnitud muy importante es la resistencia eléctrica. Todos los elementos que conectamos en un circuito, los receptores, los elementos de control, tienen muy pocas, se desprecia, y los conductores también, pero bueno, todos los receptores ofrecen una resistencia al paso de la corriente eléctrica. Es decir, en función del tipo de receptor que conectemos, van a pasar más o menos carga. Y todo eso se realiza con la resistencia, la magnitud de la resistencia. La resistencia la definiremos como la oposición que ofrece un circuito o un elemento del circuito al paso de la corriente eléctrica. La magnitud se representa con la letra R y su unidad de medida es el ohmio. Ohmio. Y la unidad de medida se representa por la letra griega, omega. Después, la intensidad de corriente, que se me ha olvidado, se representa con la letra I. La magnitud se representa con la letra I. Y luego la unidad de medida es el amperio. Y con la letra A representaremos la unidad de medida. El instrumento de medida para la intensidad es el amperímetro y para la resistencia es el ómetro. Hay un instrumento de medición que nos sirve para medir esas tres magnitudes, incluso estas cuatro. Ahora explicaré lo que es la potencia eléctrica, que es el multímetro o un polímetro. No tengo uno aquí a mano, si no lo enseñaba. Muy bien, pues ahora explicamos qué es la potencia eléctrica y cómo se relaciona con la tensión y la intensidad. La potencia eléctrica es la energía que transfiere un generador a un circuito por unidad de tiempo. Es una forma de contabilizar cuánta energía está produciendo un generador y está entregando a un circuito. ¿Vale? Es muy importante tener presente que el generador, la pila, en este caso, produce la energía, ¿vale? A través de una reacción química que hay en su interior. Y luego el receptor lo que hace es que la consume, ¿vale? Y la transforma en otro tipo de energía, en este caso es energía lumínica, ¿vale? Produce, recibe. Es decir, genera, recibe. Por eso se llama generador y por eso este se llama receptor. Muy bien. La energía generada es igual a la energía consumida. Principio de conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Esto es muy importante. Muy bien. Con la potencia eléctrica tendremos lo mismo. La potencia generada es igual a la potencia consumida. Muy bien. Ahora, ¿cómo se relaciona la potencia eléctrica con estas magnitudes de tensión e intensidad? Recordemos que
la tensión era la energía por unidad de carga. Y la intensidad era la cantidad de carga por unidad de tiempo. Y la potencia era la energía por unidad de tiempo. Es decir, estamos contabilizando cuánta energía pasa en un tiempo determinado. Pues sin liarnos demasiado, la potencia es igual al producto de la tensión por la intensidad. ¿Vale? Refiriéndonos a la definición, la tensión equivale a la energía por cada carga. Muy bien. La intensidad equivale a la cantidad de cargas que pasa por un circuito por unidad de tiempo. Y la potencia, ¿a qué era igual? A la energía que genera un generador o que absorbe los receptores de un circuito por unidad de tiempo. Esta T va en mayúscula. Muy bien, pues si multiplicamos la tensión por la intensidad, V por I es lo mismo que si multiplicásemos energía partido carga por carga partido tiempo. Y esto se me va con esto, porque si yo en una fracción multiplico tanto arriba en el numerador como en el denominador por lo mismo, lo puedo eliminar. ¿Y qué me queda? Que este producto me da la energía por unidad de tiempo. Y esto de aquí es la potencia. Muy bien. Esta es una de las fórmulas que no tenemos que aprender, ¿vale? Yo he llegado aquí a la deducción. A quien le parezca esto lioso, no os preocupéis, que esto no hay que saberlo. No hay que saberlo desarrollar, simplemente tener clara la ecuación, ¿vale? Otra fórmula muy importante que con la que vamos a trabajar es la ley de Ohm, que es una fórmula que nos relaciona la intensidad de corriente con la tensión y la resistencia. No voy a explicar cómo se llega a esta ecuación porque sería más complejo todavía, pero tenemos que quedarnos con esta expresión, ¿vale? Es decir, la intensidad de corriente en un circuito eléctrico es igual a la tensión del generador o es directamente proporcional a la tensión y inversamente proporcional a la resistencia del circuito, ¿vale? Y esto sería la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm y la ecuación de la potencia P es igual a V por I. Son dos ecuaciones imprescindibles para nuestros análisis en circuitos eléctricos. Y aquí acaba este vídeo.